En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María Auxiliadora, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, la catequesis de hoy es sobre las imágenes sagradas. Yo en el flyer que hice para difundir un poco la catequesis puse como ahí entre signos de pregunta, idolatría, porque sabemos que este tema de las imágenes sagradas, a pesar de que la doctrina de la Iglesia es muy clara, incluso me atrevo a decir que es simple, pero digo, a pesar de eso, es un tema polémico. Por eso yo, sumándome un poco a la polémica, pinchando, puse ese título de idolatría. No, ninguna idolatría. Pero digo, el tema son las imágenes sagradas. Paso a detallar un poco cuál va a ser el recorrido de la catequesis, que la pensé en 7 puntos. El primero, la introducción, armonía de los signos. El segundo, no confundir ídolo con imagen. Tercero, la idolatría en la Biblia. El cuarto, el iconoclasmo. El quinto, ¿por qué veneramos las imágenes? Sexto, ¿qué hacer cuando una estatua o una estampa se rompe o está deteriorada por el paso del tiempo? Y el séptimo y último punto, la conclusión. ¿Qué son las imágenes sagradas? Comienzo entonces con la introducción que como subtítulo puse armonía de los signos, porque las imágenes sagradas, la música y la palabra de Dios, podemos decir las tres, son 3 signos, 3 realidades que se dan y que las vivimos en las celebraciones de la Iglesia, en las celebraciones litúrgicas. Por eso, cuando estudiamos el catecismo, que a mí siempre me gusta citarlo, y estudiamos desde el punto 1159 al 1162, podemos leer, por ejemplo, la contemplación de las sagradas imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y al canto de los himnos litúrgicos, forma parte de la armonía de los signos de la celebración, para que el misterio celebrado se grabe en la memoria del corazón y se exprese luego en la vida nueva de los fieles. El catecismo, digo, en esos números que acabo de citar, explica toda la doctrina de la Iglesia sobre las imágenes, que yo saqué este párrafo, porque digo, las imágenes, unida a la meditación de la palabra de Dios y a la música, forman la trama de las celebraciones de la Iglesia. Por eso es tan importante entender bien el significado o el para qué de las imágenes en la Iglesia. Y acá también otro documento importante, más allá del catecismo, es el Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Este directorio, que tiene orientaciones prácticas,
desde el número 238 al 244, también habla sobre las imágenes. La veneración de las imágenes, sean pinturas, esculturas, bajorrelieves u otras representaciones, además de ser un hecho litúrgico significativo, constituyen un elemento relevante de la piedad popular. Los fieles rezan ante ellas, tanto en las iglesias como en sus hogares. Las adornan con flores, luces, piedras preciosas. Las saludan con formas diversas de religiosa veneración. Las llevan en procesión. Cuelgan de ellas exvotos como signo de agradecimiento. Las ponen en nichos y templetes, en el campo o en las calles. Ven cómo el directorio recoge cuál es la vida de los cristianos, lo que los católicos hacemos con las imágenes. Entonces, una vez que recogió la experiencia de la vida de la iglesia, dice: sin embargo, la veneración de las imágenes, si no se apoya en una concepción teológica adecuada, puede dar lugar a desviaciones. Mi misión en esta catequesis es ofrecerles la concepción teológica adecuada, porque no quiero que ustedes, o cualquiera que escuche, pero digo ustedes los que están escuchando ahora, cualquiera que escuche la catequesis, use mal de las imágenes sagradas, como ha ocurrido y puede ocurrir hoy en día también. Concepción teológica adecuada. Es necesario, por tanto, que se explique a los fieles la doctrina de la Iglesia. Ven cómo esto es un acicate para mí. A mí me está diciendo esto, es necesario que se explique a los fieles. Como párroco, me tomé el tiempo de estudiar este tema esta semana para explicarle a los fieles la concepción teológica de la Iglesia sobre las imágenes. Fin del primer punto. Pasamos al segundo. No confundir ídolo con imagen. Y acá lo primero que hago, o lo primero que hice, fue ir al diccionario. Tengo la suerte de tener un diccionario etimológico, o sea, un diccionario que agarra la palabra y explica cómo se formó esa palabra, de dónde viene. Entonces, empecemos. Cuando uno busca la palabra imagen, lo primero que dice que viene del latín. Es una palabra que viene del latín imago, que a su vez es una contracción de imitago. Y esta es una forma del infinitivo imitare. Esto es imitar. Imagen es un sustantivo femenino. Figura, representación, semejanza y apariencia de alguna cosa. Primer escalón, digamos, que subimos. Imagen viene del latín. En griego, imagen se dice, por ejemplo, ¿no? Objeto semejante, representación, imagen, se dice to homoioma. To homoioma. Y en hebreo se dice selem, imagen representativa, o pichua, esculturas, imágenes decorativas. Digo, es importante esto porque, como dije en el título, no hay que confundir imagen con ídolo. Ídolo viene del griego, eidolon, que a su vez es un diminutivo de eidos, que significa forma. Por lo tanto,
eidolon significa pequeña forma. En latín se dice idolus y en hebreo se dice pesel o atzab. Pesel significa ídolo, atzab significa imagen idolátrica. ¿Por qué empiezo definiendo los términos? Porque la Biblia, en los distintos textos que vamos a ir viendo, distingue muy bien y sobre todo habla de ídolo, no habla de imágenes. Porque ya les digo, ídolo viene del griego, que fue una de las lenguas de la Biblia. En cambio, imagen viene del latín. La Biblia no se escribió en latín, se tradujo al latín, que es otra cosa. Pero digo, primera distinción, imagen significa representación, ídolo significa figura pequeña que a su vez tiene que ver con una deidad. Cuando uno busca el significado en el diccionario, dice figura de una falsa deidad. Por lo tanto, ídolo es un dios falso, un dios con minúscula. Por eso eidolon, ¿ven lo del diminutivo? Pequeño dios, falso dios. De ídolo, obviamente, viene la palabra idolatría, que es un sustantivo formado por dos palabras, porque si uno idolatría, como acabo de decir, viene del griego, ¿no? Porque viene de ídolo. Idolatría en griego se dice eidololatreia, formada esta palabra eidololatreia por eidolon y por latreia. Latreia significa adoración. Adoración del ídolo. ¿Se dan cuenta? La idolatría es adorar a un dios falso. Por eso, para los católicos, la idolatría es un pecado grave que atenta contra el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. A Dios, que es uno solo y que no tiene contrincantes. Por eso el tema de la adoración de un ídolo o amar a un ídolo, a un pequeño Dios, a un falso Dios, termina siendo un pecado. En la Iglesia Católica solamente adoramos a Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, como dice en la misma Biblia. En la Iglesia Católica no tenemos ídolos, tenemos imágenes, que le agregamos el adjetivo de sagradas. Pero ven la primera distinción, no confundir ídolo con imagen. La Biblia prohíbe los ídolos, no prohíbe las imágenes, como vamos a ver. Pero acá, saliendo un poco de la aridez, justamente de la parte etimológica, pero es importante tener en cuenta los términos, porque si no uno habla o incluso discute y no sabe de qué. Las conversaciones van en carriles distintos. Una vez que nos pusimos de acuerdo en manejar los mismos términos, ahora sí empecemos a discutir. Pero digo, primera distinción, imagen e ídolo. Y quiero citarles un texto bastante largo de San Agustín. San Agustín que buscaba a Dios. Lo buscaba ardientemente con su corazón. Por eso aparece la imagen de Agustín con un corazón en la mano, corazón ardiente. Y digo, lo buscaba, pero San Agustín tuvo que sacudirse, digamos, del peligro de la idolatría, porque él
como buscaba a Dios, lo empezó a buscar en las cosas bellas, porque se daba cuenta que Dios tiene que ser bello. Entonces empezó a buscar en las cosas, pero guarda, porque las cosas no son Dios. Si uno hace de una cosa Dios, es un idólatra. Por eso acá les leo directamente el texto de San Agustín, que no tiene desperdicio. Yo, Señor, sé con certeza que te amo, y no tengo duda de ello. El cielo, la tierra y todas las criaturas que en ellos se contienen por todas partes me están diciendo que te ame. Pero, ¿qué es lo que amo cuando te amo? No es hermosura corpórea, ni bondad transitoria, ni luz material agradable a estos ojos. No suaves melodías de cualquier canción, no la gustosa fragancia de las flores, ungüento o aromas, no la dulzura del maná o la miel, ni finalmente deleite alguno que pertenezca al tacto o a otros sentidos del cuerpo. Nada de eso es lo que amo cuando amo a mi Dios. Y no obstante eso, amo una cierta luz, una cierta armonía, una cierta fragancia, un cierto manjar y un cierto deleite cuando amo a mi Dios, que es luz, melodía, fragancia, alimento y deleite de mi alma. Resplandece entonces en mi alma una luz que no ocupa lugar. Se percibe un sonido que no lo arrebata el tiempo. Se siente fragancia que no la esparce el aire. Se recibe gusto de un manjar que no se consume comiéndose. Y se posee estrechamente un bien tan delicioso que por más que se goce y se sacie el deseo, nunca puede dejarse por fastidio, pues todo esto es lo que amo cuando amo a mi Dios. ¿Pero qué viene a ser esto? Yo pregunté a la tierra y respondió, no soy yo eso. Y cuantas cosas se contienen en la tierra, me respondieron lo mismo. Le pregunté al mar y a los abismos, y todos los animales que viven en las aguas, y respondieron, no somos tu Dios, búscale más arriba de nosotros. Pregunté al aire que respiramos, y respondió todo él con los que le habitan. Anaxímenes se engaña, porque no soy tu Dios. Pregunté al cielo, sol, luna y estrellas, y me dijeron, tampoco nosotros somos ese Dios que buscas. Entonces dije a todas las cosas que por todas partes rodean mis sentidos. Y ya que todas ustedes me han dicho que no son mi Dios, díganme por lo menos algo de él. Y con una gran voz clamaron todas, Él es el que nos ha hecho. Fin de cita. Ya les digo, ese texto de San Agustín es tremendo. Se me pone la piel de gallina, ¿no? Porque está justamente esto que San Agustín no fue un idólatra, pero buscaba también en la creación al Creador. Pero ven cómo le va preguntando a cada uno y responden, busca arriba de nosotros. Y lo último, Él nos ha hecho. Con eso Agustín le cayó la ficha, ¿no? No hay que buscar a Dios en las cosas. Dios no es una cosa. Dios no es una imagen. Dios no es un objeto. Dios es Dios. Dios es el Creador. Agustín supo distinguir entre Dios
y lo que refleja la belleza de Dios. Las criaturas, una imagen, una persona, un animal, un astro, son bellos y por lo tanto reflejan la belleza de Dios. Pero claro, cuando uno hace de esas cosas Dios, podemos agregar acá el dinero, transforma a esas cosas en un ídolo. Si cree que la imagen, la persona, el animal, el astro, el dinero es Dios, esa persona es un idólatra y está pecando de idolatría por adorar un falso Dios. Pasamos al tercer punto, que es justamente la idolatría en la Biblia. Distinguimos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, recordando que el Antiguo Testamento fue escrito por los judíos primero en hebreo y después ellos mismos lo tradujeron al griego. En la ciudad de Alejandría, en Egipto, más o menos en el siglo IV, los judíos tradujeron el Antiguo Testamento, que era lo único que hasta ese momento estaba escrito, del hebreo al griego. En cambio, el Nuevo Testamento fue escrito por los cristianos, directamente en griego. Luego, en el siglo II después de Cristo, los cristianos tradujeron toda la Biblia al latín, pero son traducciones. Si uno quiere hablar de las lenguas originales de la Biblia, tiene que hablar del hebreo y del griego. Esas son las lenguas originales de la Biblia. Citaré entonces en esta parte algunos textos de la palabra de Dios para ilustrar la doctrina de la Iglesia Católica sobre las imágenes sagradas. Enseñanza que desde el siglo VIII después de Cristo tiene fuerza de ley. Es decir, el que no cree lo que voy a decir no es católico. Porque ya les digo, vamos a ver directamente que hubo un concilio que promulgó leyes sobre las imágenes. Por lo tanto, el que no cree la doctrina sobre las imágenes no es católico. Pero digo, citaré algunos textos. Comencemos citando el Antiguo Testamento, ya que en el libro del Éxodo, capítulo 20, podemos leer el primer mandamiento, donde el mismo Dios afirma: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. ¿Por qué marco con énfasis? Pues digo, es el primer mandamiento. Dios está diciéndoles que Él es el Dios, que es un Dios celoso, dice también en otro pasaje. No tendrás otros dioses delante de mí. No habla de imágenes, habla de dioses. No tendrás otros dioses. Por eso acá en hebreo dice Pesel. Pesel se tradujo al griego como eidolon, ídolos, falsos dioses. No tendrás falsos dioses u otros dioses delante de mí. Ven Éxodo 20. Y también acá hay un paralelo en Deuteronomio 5, versículo del 7 al 9, donde también está la frase: no les rendirás culto. A esas imágenes, esas representaciones, esos ídolos, a ellos no debes rendirles culto.
Y eso en griego dice ude me latreutes. Latreutes viene de latría. Latría significa adoración, porque la adoración solamente se le rinde a Dios. Por eso dice, no le rendirás culto. Y en griego vemos que está la palabra latreia. Pero a pesar de esa prohibición de Dios en Éxodo 20, cuando leemos Éxodo 32 del 1 al 4, nos encontramos con el acontecimiento, digamos, del becerro de oro. Recuerden que fueron los judíos quienes le pidieron a Aarón, porque Moisés estaba en la montaña, le pidieron a Aarón que les haga un Dios, una representación de Dios, y juntaron las joyas que tenían. Al final, cuando uno lee este capítulo 32 del libro del Éxodo, terminamos viendo cómo Moisés intercede por el pueblo, porque no solamente Moisés, sino hasta Dios se indignó por lo que hizo el pueblo. Y Dios tuvo el deseo de destruir al pueblo. Y Moisés interviene y le dice, no lo hagas. Lo acabaste de sacar de Egipto. Lo vas a destruir. Y así Moisés va interviniendo por el pueblo y el pueblo se salva. Porque Dios aborrece la idolatría. La idolatría es un pecado gravísimo en el que cayeron los judíos. Éxodo 32. Otro pasaje, por ejemplo, Deuteronomio 7, versículo 25. Dios da una orden. Quemarán las esculturas de sus dioses y no codiciarán el oro y la plata que los recubren. Cuando Dios los impulsa, digamos, al movimiento, al pueblo, ese movimiento tiene que ir conquistando territorio y conquistando pueblos paganos que tenían imágenes de dioses, paganos que tenían ídolos, paganos que tenían falsos dioses. Por eso Dios da la orden, quemarán las esculturas de sus dioses, quemarán las esculturas de sus dioses, y no codiciarán el oro y la plata que los recubren, o sea, había que destruirlos completamente. Dios da esa orden en Deuteronomio 7:25. En el Salmo 134 nos encontramos con una reprobación explícita e irónica de la idolatría. Los ídolos de las naciones, ta eidola ton et non, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, y no hay aliento en su boca. Que sean como ellos quienes los fabrican, y también los que confían en ellos. Otro tanto se dice en el Salmo 115, donde también se habla de ídolos, ta eidola. Y otro texto interesante es Isaías capítulo 44, versículos del 9 al 20, donde se ridiculiza a los ídolos y a quienes los adoran. El Antiguo Testamento no prohíbe tener imágenes, porque es más, Dios mismo mandó construir imágenes y esculturas. El problema no es tener imágenes, el problema es adorarlas. Y acá uno, curioso, se tiene que preguntar, bueno, pero ¿dónde Dios mandó construir imágenes? ¿En qué texto de la Biblia está eso? Muy bien. Por ejemplo, en el libro de los Números, capítulo 21, versículo 8, Dios le manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce
para que la ponga en un palo y que la gente, al mirar la serpiente de bronce, quede curada. Dios mandó hacer la imagen de una serpiente. Por ejemplo, Éxodo 25, del 16 al 18. Dios mandó hacer 2 ángeles, 2 querubines de oro, para que sean puestos sobre la tapa del arca de la alianza, de la caja que contenía las tablas de la ley. Dios mandó hacer imágenes, esculturas. Y el colmo del colmo, por ejemplo, cuando uno lee el primer libro de los Reyes, capítulo 6, se encuentra que el rey Salomón, el hijo del rey David, construyó el templo de Jerusalén, el magnífico templo de Jerusalén. Dentro del templo de Jerusalén había, por ejemplo, 2 querubines, 2 ángeles de 5 metros de alto, y que si las alas se abrían, tenían otros 5 metros de ancho. Imagínense lo que es una imagen de 5 metros, ¿no? Los techos de las casas, más o menos, ¿qué tienen? 2,5 metros. 5 metros de alto. En el templo de Jerusalén, templo dedicado al Dios viviente. Pero no solamente querubines, también había palmeras, pimpollos de flores, toros, el mar de metal fundido, otra imagen, leones, y esto en esculturas y en bajo relieve. Digo, estamos en el primer libro de los Reyes, capítulo 6. Si uno llega hasta el capítulo 8, puede leer la consagración del templo, cuando el templo se le dedica a Dios. Y casi que al final del capítulo 8 se produce una teofanía, o sea, una manifestación de Dios. La gloria de Dios llenó el templo, dice el texto. Y en ningún momento aparece que Dios se embronque, digamos, le agarre un ataque de ira por la cantidad de imágenes y de cosas que se hicieron en el templo. Al contrario, dice, la gloria de Dios llenó el templo. Y acá entre paréntesis, porque estoy en el Antiguo Testamento, Jesús fue al templo de Jerusalén a rezar, a predicar. También sacó con un látigo hecho de cuerdas a los vendedores del templo. Y no dijo absolutamente nada de las imágenes. ¿Se dan cuenta? Ese templo de Jerusalén que los romanos destruyeron en el año 70 después de Cristo, las tropas de Tito y Vespasiano destruyeron Jerusalén, se llevaron cosas del templo de Jerusalén, entre ellos el candelabro, y destruyeron el templo. Y con el templo todas las imágenes que había en el templo, pero que Dios evidentemente había consentido. El templo de Jerusalén tenía como 1000 años hasta a la época de Cristo. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se prohíbe la representación de Dios? Porque esto sí está prohibido en el Antiguo Testamento. A Dios no se lo puede representar. Pero una cosa es representar a Dios y otra cosa es tener imágenes, como estamos viendo. Porque Dios es espíritu. Dios no es materia. Eso lo sabemos también por el capítulo 4, versículo 24 del Evangelio de Juan. Dios es espíritu. Pero también por Colosenses 1:15 o Primera de Timoteo 1:17. Digo, Dios es espíritu, a pesar de todos los antropomorfismos que se usan en el Antiguo Testamento. Y yo acabo de usar uno, no me di cuenta, pero vieron que dije que Dios no se embroncó, o sea que Dios no le dio bronca. Esa bronca, ese cambio de temperamento, es algo del ser humano,
Por eso, antropomorfismo es un lenguaje figurado. Lenguaje figurado que encontramos, por ejemplo, en Isaías 59:1, Segunda de Crónicas 16:9 y Deuteronomio 33:27. Digo, a pesar del antropomorfismo, Dios es espíritu. Y como no se quería correr el riesgo justamente de que el pueblo de Israel vuelva al culto de los paganos, o sea, que adore a Dios con una estatua, que adore a la estatua como si fuese Dios, Dios prohíbe las representaciones de Dios, pero no prohíbe las representaciones, las imágenes, las esculturas, como acabamos de ver. En el Nuevo Testamento ahora vemos que se amplía el significado de idolatría. Se mantiene del Antiguo Testamento, pero se amplía. Porque, por ejemplo, San Pablo en Éfeso 5:5 y Colosenses 3:5 habla de la avaricia como una especie de idolatría, ya que se le puede dar el corazón al dinero. Hay otro pasaje también en el Sermón de la Montaña donde Jesús dice: no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Ven que lo pone como a la par? Acá se habla de mamón también. Esto está en Mateo 6:24. Ningún apóstol dijo: están prohibidas las imágenes, pero sí hablaron contra los ídolos, especialmente San Pablo. Hay un texto en los Hechos de los Apóstoles 19, 23, 40, del 23 al 40, que está para leerlo comiendo pochoclos, podemos decir. Porque en este texto, este capítulo 19, se produce un motín. Los orfebres de la ciudad de Éfeso se amotinan. Se arma un lío en la ciudad de Éfeso porque justamente escucharon que Pablo está diciendo que los dioses fabricados por manos de hombre no son dioses. Non sunt dii qui manibus fiunt. Un poco de latín. Los dioses fabricados por manos de hombre no son dioses. Claro, la ciudad de Éfeso adoraba a una diosa llamada Artemisa. El templo de Artemisa en Éfeso, en la antigüedad, era una de las maravillas del mundo. Y acá, en esta ciudad, el que toma la posta, digamos, y representa a los orfebres, se llamaba Demetrio. Demetrio, en su orfebrería, hacía imágenes del templo de Artemisa. Y era famoso porque evidentemente eran muy lindas. Claro, con la predicación de Pablo se les arruina el negocio. Por eso arman un revuelo, ya les digo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Léanlo completo. Pablo estaba logrando que la gente dejara de adorar las estatuas, que la gente dejara de adorar a los ídolos, que la gente dejara de adorar a los falsos dioses. Pablo lo estaba logrando. Tampoco podemos adorar a una persona. No podemos adorar una imagen, pero tampoco podemos adorar a una persona, como quisieron hacer los habitantes de Listra con Pablo y Bernabé. Hechos de los Apóstoles 14, 1 al 18. Pablo, Dios, a través de Pablo, realiza un milagro. Había un paralítico famoso en la ciudad de Listra y Pablo le dice: levántate, porque vio que tenía la fe necesaria, dice el texto. Cuando Pablo realiza ese milagro, los sacerdotes del templo de Mercurio, dios pagano,
vienen con un toro para inmolar el toro en honor de Pablo y Bernabé, que ellos consideraban que Pablo era la encarnación de Júpiter y Bernabé la encarnación de Mercurio. Dicen, los dioses tienen forma humana y entonces le quieren rendir culto a Mercurio y a Júpiter. ¿Se dan cuenta? Ídolos, falsos dioses. Y ahí Pablo y Bernabé se abalanzan entre la multitud y dicen, varones, no hagan eso. Nosotros somos seres humanos como ustedes. No nos tienen que adorar. Nosotros somos humanos como ustedes y hemos venido a anunciarles evangelosomenoi, himás, evangelosomenei, evangelion, evangelio. Hemos venido a anunciarles que deben abandonar esas cosas vanas. Ab is vanis. Podemos traducir también, deben abandonar a los ídolos. El texto no dice ídolos, dice cosas vanas. Para convertirse al Dios viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Ven la predicación de Pablo? Contra los ídolos, no contra las imágenes. Otro texto interesante es el de Pablo en el Areópago. En el Areópago de Atenas, ven que Pablo se movió por todo el Mediterráneo, especialmente las islas de Grecia, y dice, hablando de Dios, Pablo dice, en efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, y como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de la raza de Dios, no debemos creer o pensar que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pablo vuelve a decir, Dios no es oro, plata o piedra. Y en 1 Corintios 8, capítulo 8, versículo 4, versículo 6, en cuanto a comer la carne sacrificada a los ídolos, sabemos bien que los ídolos no son nada en el mundo. Nullum idolum est in mundo. Y que no hay Dios que uno. Los ídolos no son Dios. Dios es uno. Los ídolos no son nada, dice Pablo. La última cita, cambiamos un poco de apóstol y cito a Juan, que escribió 3 cartas. Pero en la primera carta de Juan, en el último versículo de la carta, capítulo 5, versículo 21, dice así: hijitos míos, absténganse de los ídolos. Apó, ton e idolon. Es el final de la carta. Es más, es como un final abrupto, porque venía hablando de otra cosa. Pero la última carta, hijitos míos, absténganse de los ídolos. Es clarísima la doctrina de la Iglesia, que es la doctrina de los apóstoles. Esta recomendación de abstenerse de los ídolos se vivió en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando uno lee el capítulo 3 del libro de Daniel, donde Nabucodonosor, rey de Babilonia, mandó hacer una estatua de oro de 30 metros de alto, para que se adorara por todos al sonido de las trompetas. 3 israelitas se negaron y fueron arrojados al horno ardiente, aumentado en su potencia 7 veces. Pero Dios los salvó.
Dios salvó a estos 3 israelitas que no adoraron la estatua hecha o mandada a hacer por Nabucodonosor. Daniel capítulo 3. Pero también los cristianos se opusieron a la idolatría. También es importante leer, como yo voy a poner en la caja, digamos, en la descripción del video cuando lo publiquemos, las actas de los mártires. ¿Cuántos cristianos se negaron a adorar al emperador romano, sea en su persona o sea en su estatua? ¿Cuántos cristianos se negaron a quemar incienso en honor del emperador? Y acá cito 2 mártires cuyas actas, que está narrado lo que respondían cuando les decían: ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero tenés que adorar al emperador. Ya no era Julio César. Yo no lo voy a hacer porque adoro al Dios verdadero. Por ejemplo, San Policarpo, mártir en el año 155. O Santa Crispina, esta mujer que vivió en el año 304, murió, fue martirizada. Ya les digo, las actas de los mártires que se negaron a cumplir un gesto de adoración a alguien que no es Dios, o sea, a un ídolo. No pecaron estos mártires de idolatría. Por no ceder ante la presión para cumplir un acto idolátrico, murieron. Cerrando esta parte bíblica, me atrevo a afirmar que estemos atentos a los ídolos inmateriales, es decir, a esas realidades que pueden ocupar el lugar del Dios verdadero, en quien debemos buscar nuestra seguridad y auxilio, y no en la ambición, el gusto del éxito, la tendencia a estar por encima de los otros, el mal uso de la sexualidad, algún pecado o vicio al que estamos apegados. Estos y otros ídolos nos alejan de Dios. La idolatría uno la puede vivir no solamente con una imagen. Vimos una persona, un astro, pero también con estas realidades inmateriales que acabo de citar. Pasamos al cuarto punto, donde voy a explicar un poco qué es el iconoclasmo. El iconoclasmo fue un conflicto al interno del cristianismo en el siglo VIII. Y en este conflicto destacan 2 figuras. El responsable del conflicto, que fue León III, emperador bizantino, y el que clarificó la doctrina católica, que fue San Juan Damasceno. Y acá, como siempre, hay que distinguir entre rezarle a una imagen y rezar ante una imagen. Son preposiciones diferentes. Los católicos rezamos ante una imagen o delante de una imagen. No le rezamos a la imagen, le rezamos a Dios. El emperador bizantino, León III, evidentemente no lo tenía claro y decidió suprimir el culto de las imágenes. El culto a las imágenes y a las reliquias de los santos. Esto en el año 726 después de Cristo. Además, como dice San Juan Crisóstomo, extralimitándose, porque ¿qué hace una autoridad política, como era el emperador bizantino, legislando y prohibiendo cosas religiosas? ¿Qué hace? Desubicado totalmente. Pero bueno, San Juan Crisóstomo le va a contestar, ¿no?
Porque este León III se dedicó a perseguir, encarcelar e incluso ejecutar a cuanto sacerdote y monje trató de explicarle la diferencia entre el culto de Dulía y el culto de Latría. El culto de Dulía significa el culto de veneración. El culto de Latría significa el culto de adoración. Los católicos veneramos las imágenes, no las adoramos. Les rendimos un culto de Dulía. Quiso este emperador secuestrar al Papa. Mandó una flota para eso, pero esa flota bizantina no llegó a tanto, sino que se conformaron con tomar la isla de Sicilia, que en esa época Sicilia era como el granero del Papa. El Papa usaba las cosas de Sicilia para darle de comer a mucha gente en la región de Roma. Por eso el emperador como que le pegaba tomando la isla de Sicilia. Los dos bandos del conflicto eran los iconoclastas y los iconodulos, los que destruían los íconos y los que los veneraban, como siempre hicieron los católicos. Iconoclastas e iconodulos. Los sucesores de León III, que fueron León IV y Constantino VI, siguieron siendo iconoclastas. Y los aires recién se calmaron gracias a la emperatriz Irene, la ateniense, que fue emperatriz desde el año 797 al 802. Digo, se calmaron los aires, ayudados también por la enseñanza de San Juan Crisóstomo, que profirió 3 discursos sobre las imágenes sagradas, y esto alrededor del año 750, después de Cristo, obviamente. Por ejemplo, en esos textos podemos leer: la veneración de la imagen no es veneración del material, ni mucho menos adoración de la misma. El honor de la imagen remonta a su modelo en todos los casos, tanto en el que se refiere a las imágenes que representan al emperador, como a los íconos de Jesús. Porque también había imágenes del emperador. Entonces con esto mete un poco el dedo en la llaga. De la misma manera que hay imágenes del emperador, tenemos imágenes de Jesucristo. El honor no es a la moneda, no es al material, es al que está representado ahí. Lo mismo hoy en día, para los católicos de hoy en día. Acá tengo que leer, aunque ya nos vayamos un poco de la hora, los cánones que hoy les decía de este concilio que fue convocado justamente para clarificar el tema de las imágenes. Este concilio que se realizó en la ciudad de Nicea. Por segunda vez, la Iglesia convocaba una reunión de obispos en la ciudad de Nicea, en el año 787. Y es el texto que tiene fuerza de ley para nosotros. Imagínense, hace 1200 años que los católicos tenemos este texto y es la fuente para resolver este conflicto entre iconoclastas e iconodulos. La Iglesia convoca un concilio y se pronuncia diciendo: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia católica, pues reconocemos que ella pertenece al Espíritu Santo que habita en ella, definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes,
como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los caminos. Tanto las imágenes de nuestro Señor Jesucristo como las de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, la de los santos ángeles y de todos los santos y justos. Primera cita de este segundo concilio de Nicea. Continúa. Para expresar brevemente nuestra profesión de fe, conservamos todas las tradiciones de la Iglesia, escritas o no escritas, que nos han sido transmitidas sin alteración. Una de ellas es la representación pictórica de las imágenes, que está de acuerdo con la predicación de la historia evangélica, creyendo que verdaderamente y no en apariencia, el Dios Verbo se hizo carne, lo cual es tan útil y provechoso porque las cosas que se esclarecen mutuamente, tienen sin duda una significación recíproca. Acá ya se mete un poco con la fundamentación teológica de las imágenes. Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales, y a tributarles el saludo y adoración de honor, no ciertamente la tría verdadera, que según nuestra fe sólo conviene a la naturaleza divina, sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás objetos sagrados de culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los antiguos, porque el honor de la imagen se dirige al original, y el que adora una imagen adora a la persona en ella representada. Digo, ven que ya en el siglo VIII está hablando de la piadosa costumbre de los antiguos, como en la iglesia siempre se veneraron las imágenes, nunca se la adoraron. Y acá viene la sanción, por eso les decía la fuerza de ley que tiene este texto. Así pues, quienes se atrevan a pensar o a enseñar de otra manera, o bien a desechar, siguiendo a los sacrílegos herejes, las tradiciones de la Iglesia, o inventar novedades, o a rechazar alguna de las cosas consagradas a la Iglesia, el Evangelio, o la figura de la cruz, o la pintura de una imagen, o una santa reliquia de un mártir, o bien a excogitar torcida y astutamente con miras a trastornar algo de las legítimas tradiciones de la Iglesia católica, a emplear además en usos profanos los sagrados vasos o los santos monasterios. Si son obispos o clérigos ordenados, que sean depuestos. Si son monjes o laicos, que sean separados de la comunión. Es muy claro el texto y muy fuerte. Por eso les decía, el que se niega a rendirle culto a una imagen, un culto de veneración, no es católico. Ese concilio, que fue en el siglo VIII en la ciudad de Nicea, se refrendó porque se citó nuevamente, otros concilios también lo citaron, pero en el último concilio de la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, concilio del siglo XX, en 1965, el Vaticano II escribió en latín: Firma maneat praxis,
manténgase firmemente la práctica, in ecclesiis sacras imagines, de exponer en las iglesias las imágenes, fidelium venerationi proponendi, a la veneración de los fieles. Manténgase firmemente la práctica de exponer en las iglesias las imágenes a la veneración de los fieles. Bueno, acá termina el cuarto punto. Y ahora pasamos, estos puntos son mucho más breves, al quinto punto. ¿Por qué veneramos las imágenes? Miren, la clave teológica del asunto que uno tiene que tener presente, por eso es importante tener en claro la cristología, es el misterio de la encarnación. A mí me gusta mucho un villancico que se llama Cristianos Vayamos, así se tradujo en castellano, pero que el original, compuesto en el siglo XVIII, está en latín, y el original se llama Adeste Fideles. Digo, se tradujo como Cristianos Vayamos. Una de las estrofas dice así: el Dios invisible vístese de carne, el Rey de la gloria llorando está. El Dios invisible vístese de carne, el Rey de la gloria llorando está. En el Antiguo Testamento todavía Dios no se había hecho hombre. Dios, que es espíritu, todavía no había asumido cuerpo humano, naturaleza humana. Por eso, para mí, la fuerza que tiene esta estrofa: el Dios invisible se vistió de carne. Ese es el fundamento teológico de las imágenes sagradas. ¿Por qué las veneramos? ¿Por qué las usamos? ¿Por qué prendemos velas? ¿Por qué las incensamos? Porque nos representan al Dios que se hizo carne, y que ese Dios para nosotros es Jesucristo, que lo es junto con el Padre y el Espíritu Santo, pero que Jesucristo tiene un rostro humano. Porque tiene un rostro humano, porque lo tuvo, porque lo vieron, porque comieron con él, se lo puede representar, se lo puede dibujar, se lo puede esculpir, se lo puede tallar. ¿Por qué veneramos entonces las imágenes? Porque amamos a Dios. También porque al ser nosotros seres materiales, necesitamos de lo material. Nosotros vamos de lo material a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno, de lo visible a lo invisible. Y así, eso es nuestra naturaleza humana, así nos hizo Dios. Por eso las imágenes nos sirven para orar. Digo, estas imágenes que nosotros le rendimos un culto de veneración. Pero atentos, porque hay dos imágenes a las que les rendimos culto de adoración, en dos momentos distintos del año. Primer momento, en Navidad. A la imagen del niño Jesús la adoramos. No porque estemos adorando la imagen, sino porque adoramos a Dios que se hizo hombre, a Dios que se hizo bebé. El Rey de la gloria llorando está. El Rey de la gloria lloró como un bebé de carne y hueso. Y la otra imagen que adoramos es la cruz. El Viernes Santo adoramos la cruz, no porque adoremos la madera,
porque adoramos a ese Dios que por amor se hizo hombre y murió en la cruz. Adoramos el misterio de la cruz. ¿Se dan cuenta? Son esas dos excepciones, digamos, en las cuales nosotros adoramos la imagen, podemos decir, le rendimos el culto de adoración. Las demás imágenes son veneradas por nosotros. Le rendimos el culto de dulía, de veneración. El sexto punto, nos preguntamos, ¿qué hacer cuando una estatua o una estampa se me rompió? O una estatua o estampa que se deterioró por el paso del tiempo. Primera cosa, no alarmarse. No tener una actitud supersticiosa. ¡Ay, se me cayó la imagen de la Virgen! ¡Tengo 7 años de mala suerte! Eso es un escándalo. Eso es un pecado. La superstición es un pecado. Entonces, primera cosa, no alarmarse. Pero, ¿cómo resolvemos el tema? A ver, primera cuestión. Si la imagen se puede restaurar, hay que restaurarla. No, pero yo ya tengo 2 imágenes de la Virgen, ¿para qué voy a restaurar otra? Bueno, la puedo regalar, la puedo llevar a la parroquia y que alguna persona que no tiene imagen la reciba y la restaure. Lo mismo con una estampa, si la estampa se puede arreglar, se arregla. En la parroquia estamos mejorando las imágenes. Pero a veces que la imagen no tiene solución. Pensemos una imagen de yeso que se cayó y plaf, listo. Se partió en pedazos, irrecuperable. Porque a veces depende de la parte que se parta, se puede recuperar. Pero si la imagen es irrecuperable, lo que uno tendría que hacer es enterrar la imagen. Porque con el paso del tiempo se va a desintegrar, sea del material que sea. Entonces, eso uno lo puede hacer en su casa. La termina de romper con respeto, la termina de romper y la entierra en un lugar que no se vaya a estar pasando por arriba, en algún rincón del terreno o en alguna maceta grande, ¿no? Nunca se tira a la basura, porque justamente es una imagen sagrada que muy probablemente fue bendecida. Por eso también las imágenes bendecidas, pensemos en esta de yeso o algún otro material, si uno las destruye, las fragmenta, pueden pasar a formar parte de una construcción sagrada. Por ejemplo, una ermita o un templo. Sabemos que se está haciendo un templo en algún lado, un templo católico, y bueno, y hablo con el párroco, le digo, mire, yo tengo todas estas imágenes que están rotas, se pueden poner en el fundamento del templo. Y entonces pasa a formar parte de otro elemento o de otro objeto bendecido que va a ser la iglesia propiamente. Si es una estampa, lo mismo, enterrarla es lo mejor. Y si no, quemarla, la estampa, vuelvo a decir, no en el fuego del asado, sino quemarla con respeto, como se queman también, por ejemplo, los algodones que se usan para secar un poco el óleo en el momento del bautismo o en la confirmación, ¿no? Se quema con respeto y lo mismo, en un lugar donde no se pise. Bueno, eso es a nivel práctico. Pensemos también en los rosarios. Los rosarios, depende del material, se pueden usar las partes del rosario para armar otros. Pero esto en general, ¿no? Si se rompió, si está deteriorado, bueno, tratarlo con respeto. Si hay que terminar de destruirlo, se lo destruye. Si hay que restaurarlo, se lo restaura. Si hay que regalarlo, se lo regala. Pero no hay que hacer un drama, no es mala suerte, pasó sin querer. Distinto es ir a romper una imagen, como pasó con la Piedad de Miguel Ángel. Ahí en la Basílica del Vaticano entró un loco y le pegó un mazazo
a la piedad de Miguel Ángel. Por eso hoy en día está recubierta por un vidrio gruesísimo que es casi infranqueable. Pero sí, hay gente como León III, emperador de Bizancio, que mandó a destruir las imágenes. El último punto, entonces, la conclusión. ¿Qué son las imágenes sagradas? En primer lugar, traducción iconográfica del mensaje evangélico, en el que la imagen y la palabra revelada se iluminan mutuamente. Porque así como los hagiógrafos, los escritores, escribieron los textos de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los iconógrafos escriben, grafos, ícono, escriben las imágenes. El mismo mensaje evangélico, la misma buena noticia que Pablo y los demás predicaron, o se escribe en la palabra de Dios, o queda plasmada en un ícono, en una imagen. Las imágenes también son signos santos, que como todo signo litúrgico, tiene a Cristo como último referente. El significado lo da Cristo. Las imágenes de los santos representan a Cristo, que es glorificado en él, o la imagen de la Virgen, que justamente brilla de esplendor por haber sido elegida por Dios para ser su madre. Por eso las imágenes de la Virgen. Cristo resplandece en las imágenes de la Virgen. Las imágenes sagradas son memoria de los hermanos santos que viven y reinan con Cristo en el cielo y que nos pueden ayudar con su intercesión. Por algo me puse la imagen de San Francisco de Asís, que este no es San Francisco de Asís, como le digo a los chicos, pero es una imagen que me ayuda a pensar en él, que me ayuda a hablarle a él que ya está con Dios. Memoria de los hermanos santos. Las imágenes sagradas son una ayuda en la oración, sobre todo para la concentración, porque yo al mirarlo, lo puedo quedar mirando, pero puedo cerrar los ojos y tengo su imagen en la mente y me ayuda a rezar. Me mueve a la oración, sobre todo cuando la imagen es linda. Por eso hay que tener lindas imágenes. También las imágenes sagradas son un estímulo para la imitación. Yo les decía que San Agustín viene representado con un corazón en la mano. Al verlo a San Agustín con su corazón, yo tengo que tener esos deseos de imitarlo, de buscar ardientemente a Dios como lo buscó Agustín con su corazón. Y por último, las imágenes sagradas son una forma de catequesis, porque nos brindan instrucción. Pensemos en los vitrales. Los vitrales surgen en la Edad Media, donde la mayoría de la gente era analfabeta, para poder dar catequesis con la imagen. Usando la luz como un elemento arquitectónico, los arquitectos diseñaban los vitrales para que durante el día la gente entrara y sea catequizada por la imagen. Incluso nosotros hoy en día, sin ver los vitraux, nos ayudan para confirmar nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que hemos recibido de tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros y por nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.